Así es, iglesia. Entonces, ¿qué debemos de hacer en este tiempo? Debemos orar. Vamos a orar para dar pase a una lectura bíblica, pero también vamos a orar y expresar a nuestro buen Señor que abra nuestros oídos, abra nuestra mente y que aquiete nuestro corazón para también escuchar al gran Maestro, escuchar su palabra. Pero ahora, iglesia, debemos de orar y expresando nuestro deseo de no trivializar la gloria de Dios así sin ofender. Así que, iglesia, vamos a orar y también vamos a darle pase a nuestro pastor, a nuestro amado pastor, que aquí hoy nos va a dar el mensaje de nuestro buen Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor, hemos tenido un tiempo de adoración, hemos tenido un tiempo de lectura, Señor. Pues ahora, Padre, queremos, Padre, que tú aquietes todo nuestro ser, Señor, y expresamos, Señor, nuestro deseo profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Y pedirte, Señor, que tomes el control, Señor, de todo lo que vamos a escuchar, Señor. De todo lo que tú vas a hablar para cada uno de ustedes, Señor. Pon claridad, discernimiento a tu siervo José Luis, Señor, que hoy está encargado de dar el mensaje. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Eric. ¿Qué cosa es trivializar la gloria de Dios? Trivializar es menoscabar, restar. Y justo de eso estaba mencionando en esta breve reflexión el pastor Miguel Núñez, acerca de que probablemente la Iglesia de Dios en estos tiempos haya trivializado la gloria de Dios, es decir, haya menoscabado la gloria de Dios y haya restado importancia. Es como una especie de, bueno, sí, pero eso no es tan importante. Es más importante lo que yo estoy haciendo, es más importante lo que estamos viviendo, es más importante el dolor de un país que se está desangrando. Eso es trivializar la gloria del Señor. La gloria de Dios siempre tiene que ser la prioridad en la vida de la Iglesia. La gloria de Dios tiene que ser la prioridad en la vida de los creyentes, porque la gloria de Dios marca nuestro sendero, marca el rumbo por el cual debemos ir. Yo no conozco, hermanos, creo que a estas alturas, y hoy domingo en especial, en muchas iglesias que estamos usando las plataformas para seguir predicando la palabra, yo no creo que esta mañana le sea sencillo a ningún pastor dirigirse a su iglesia y predicar un mensaje en esta coyuntura que nos hallamos, en esta situación en la que nos encontramos. Porque por un lado, mucha gente espera encontrar esperanza, obviamente, en las palabras del Señor, pero hay otro grupo de creyentes que está esperando que el pastor o el presidente de la nación dé un mensaje a su nación y dé la solución a todo lo que está pasando. Hermanos queridos, por eso no hay ningún pastor al que le sea sencillo dirigirse este domingo a su congregación. Yo no tengo la solución para lo que está ocurriendo, hermanos, y ningún pastor y nadie la tiene. Lo único que sé es que Dios, como leíamos hace un instante a través de un salmo, Dios sigue sentado en su trono y Él sigue gobernando. Esa es la única certeza y seguridad que tenemos, pero esa es también nuestra fortaleza, nuestra máxima fortaleza. La historia de la humanidad es una historia de reemplazar la gloria de Dios, de trivializar la gloria de Dios. Y si tiene su Biblia cerca, por favor, Primera de Reyes, capítulo 14, tome la escritura y concéntrese en esta porción que vamos a leer, Primera de Reyes, capítulo 14, a partir del versículo 21. A partir del versículo 21. Dice allí el versículo 21, Roboam, hijo de Salomón. O sea, después de que murió Salomón, asumió su hijo Roboam. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Verso 24, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Verso 25, al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó. Los saqueó todo,
También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Este versículo es interesante, mis hermanos. Verso 27. En lugar de ellos, de los escudos de oro que fueron robados por Sisac, rey de Egipto, hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Bueno, estamos casi cerrando esta serie que empezamos hace como 10 semanas atrás, la iglesia que Dios concibió y desea, la iglesia que Dios concibió y desea. Y yo quiero ir cerrando esta serie porque vamos a entrar a una nueva, con este tema que el Señor nos ha dado que prediquemos en esta mañana, el cual hemos intitulado Una iglesia que no pierde la gloria de Dios. Una iglesia que no pierde la gloria de Dios. La historia de los reyes, mis hermanos, es el relato del egoísmo vestido de poder. Si usted ha leído todo el libro de los reyes, primera, segunda reyes, primera y segunda crónicas, usted va a comprobar esto. Es el relato del egoísmo vestido de poder. Hay sus salvadas excepciones, contadas con los dedos, por cierto. Personalidades de la sociedad israelita, diríamos, de corazones duros y cerebros blandos, poco cercanos a Dios, en su gran mayoría, estos reyes. Como Dios no le gusta acompañarse de necios, de rebeldes ni desobedientes, obviamente Dios toma distancia, y este es el caso de su propia nación, y Dios va a ser provocado a dejar Jerusalén, a dejar su propia casa, va a ser provocado a que lo alejen. Voy a usar una frase que está muy de moda ahora. ¿Sabe qué hizo Israel con su propio Dios? Lo vacó. Y no lo vacó por incapacidad moral, porque no podía hacerlo, Dios es santo. No podía vacarlo por imposibilidad física, porque Dios es espíritu. La forma de vacarlo fue darle las espaldas y relegarlo, y nosotros nos hacemos cargo en nuestra propia vida y no lo toman en consideración a Dios y empeoran la relación con Dios, abismándose hacia el pecado. Eso provocó que Dios se retirara. Y obviamente no pasó mucho tiempo para cuando las naciones vecinas se convirtieron en saqueadores del pueblo de Dios. Se dieron cuenta que estaban desprotegidos. Dios siempre es el cerco protector para nuestras vidas, hermanos. Y uno de ellos fue el rey de Egipto, como acabamos de leer, Sisac, verso 25, y que puso en evidencia que la nación de Israel no era diferente a otras naciones sin la protección de Dios. Entonces entra, saquea la casa del Señor, toma todos los tesoros preciosos de la casa del Señor, saquea la casa del rey Salomón, y de allí es de donde roba 200 escudos de oro que David mandó, que Salomón mandó a construir para el ingreso hacia su casa. Era impresionante ese pasaje, digamos, antes de entrar a la casa, de llegar a la casa de Salomón, 200 soldados ahí formando una doble fila con tremendos escudos de oro a la luz del día, con el resplandor del sol. Era impresionante seguramente. ¿Qué hizo el rey Roboam, hijo de Salomón? Diría yo, como dicen algunos historiadores, este rey mediocre no tuvo más opción que sustituir dichos escudos con otros de material inferior, como el bronce. Y aquí está la simbología, mis hermanos, para nosotros en esta mañana. Roboam prefiere la fuerza humana. Los escudos de bronce representan la defensa del hombre, la fuerza del hombre. Roboam prefirió regresar a autodefenderse, la defensa del hombre, en lugar de la defensa de Dios. Y la defensa de Dios está representada por los escudos de oro. Es patético, mis hermanos, tratar de defenderse cuando Dios nos ha dejado. Hermanos, yo quiero que comprendamos muy bien esto. La gloria de Dios es lo que más debemos asegurarnos sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestras familias, sobre la iglesia, sobre una nación. Cuando Dios deja una nación, deja una iglesia, deja a una persona, quedamos totalmente desprotegidos. Cada siglo, cada tiempo en la humanidad ha tenido su periodo de sustitución de escudos de oro por de bronce.
Entonces empiezan a surgir hombres que cambian periódicamente la fe en Cristo por la superación personal, por el endiosamiento del yo, y entonces los escudos de oro son cambiados por escudos de bronce. Eso significa, tú puedes confiar en ti mismo, tú puedes hacer las cosas como mejor te parezca a ti, no necesitas de Dios. Eso es cambiar los escudos de oro por los de bronce. Obviamente se ven muy bien en tu casa, en tu vida, los escudos de bronce bien colgados, bien pulidos, pero no son originales. No es lo que necesitamos. La vida sigue hacia adelante, obviamente con escudos de bronce, aparentemente nada ha cambiado, las personas medianamente viven felices porque sus sentidos han sido engañados por algo que se parece al oro, pero no es oro. ¿Por qué Roboam escogió el bronce? Porque se dice que el bronce, muy bien pulido, brilla igual que el oro. Aparte que es un material más maleable. El oro no, el oro hay que trabajarlo mucho más, demanda mayor trabajo. Obviamente, relacionarse con Dios demanda trabajo. Es más fácil vivir sin Dios. Es más fácil decirse cristiano y hacer cualquier cosa, hablar cualquier tontería, nada que edifique, usar nuestra boca para maldecir y no para bendecir. Eso es más fácil, hermanos. Y podemos acomodarnos a una vida de escudos de bronce, porque sabemos que los escudos de oro demandan mayor trabajo sobre nuestras vidas. Tan insuficientes son para nosotros los escudos de bronce, porque usted se da cuenta cuando la enfermedad incurable aparece o la deuda financiera sitia su hogar o su vida, los escudos de bronce de la propia fuerza humana son demasiado frágiles. Usted ya debe haberlo comprobado. Cuando la familia se resquebraja, cuando la infidelidad asoma su cabeza sobre su matrimonio, cuando los embarazos de adolescentes quiebran la vida de tus hijos o de tus hijas, cuando las mentiras, las enemistades entre los hermanos rompen la armonía dentro de tu hogar, entonces los escudos de bronce, las defensas humanas son insuficientes. Somos tan débiles como un recién nacido. Lo peor de todo, mis hermanos, es que intentamos, esa es la necedad del ser humano, seguimos intentando fabricando otros escudos en vez de regresar a los escudos originales, en vez de ir a Dios y reconocer, ok, yo he permitido que se roben tus escudos, Señor, asumo la responsabilidad, pero regreso a ti en tu gracia y tu misericordia, tú restaurarás eso. En vez de hacer eso, reemplazamos la gloria de Dios y nos engañamos a nosotros mismos que estamos viviendo bajo esa gloria cuando esa cobertura no está. Pedimos consejo a los hombres, pedimos crédito a los bancos, pedimos un diagnóstico a los médicos, y aunque son, en cierta manera, pueden ser de bendición para la vida de los creyentes, pero, hermanos míos, siguen siendo escudos de bronce. Siguen siendo escudos de bronce. Por algo Dios se presenta a sí mismo como nuestro escudo. ¿Recuerda lo que le dijo a Abraham? Voy a citar Génesis capítulo 15, versículo 1. Yo soy tu escudo, le dijo a Abraham. Dios pudo escoger cualquier otra figura, pero escogió esta. Él dijo, yo soy tu escudo. Y él sigue repitiendo para nosotros, yo soy tu escudo. Esta práctica que tuvo Roboam, que acabamos de leer en las Escrituras, ha dejado huella en el tiempo y en la humanidad, mis hermanos. Eso de reemplazar escudos de oro por escudos de bronce refleja una actitud muy humana hasta el día de hoy. ¿Cuál es esa actitud? El desligamiento de Dios. Hasta el día de hoy, el ser humano que no ha desarrollado una relación de comunión íntima con Dios, me refiero, la tendencia del ser humano siempre será fabricarse una religión que lo acerque a Dios. Eso es un escudo de bronce. Reemplazará una relación verdadera con el Dios vivo con una burda imitación de bronce que aparentemente da un brillo a sus días, a su vida, pero que no satisface el alma y menos el espíritu. Esta es nuestra triste historia humana, mis hermanos, una historia de reemplazos de la gloria de Dios. Recordemos, y permítanme traer en esta mañana, 3 cronologías a su mente. 3 cronologías. A través de ellas, mi deseo es que tú puedas descubrir que esta actitud de reemplazar la gloria de Dios no empezó con el rey Roboam, curiosamente, empezó mucho antes en la historia. Luego, cuando te des cuenta dónde empezó, caerás en la cuenta de que la semilla que sembró Adán y Eva, porque hasta ahí tenemos que retroceder,
empieza a dar su fruto a lo largo de la historia humana hasta nuestros días. Seguimos levantando esa cosecha. Hermanos míos, si no aprendemos a discernir esto, seguiremos cosechando lo que sembramos. Mire cómo estamos como nación. Estamos cosechando lo que sembramos. ¿Y qué sembramos? Esta nación reemplazó la gloria de Dios por dioses paganos. Que no se acuerdan los presidentes que se bañaban en las guaringas dedicando al país, a los apus. Adrede cambiaron los escudos de oro de Dios por los escudos de bronce. Y yo no sé si nuestra nación, quizás desde un punto, esta nación fue vendida a dioses paganos por presidentes despistados, ignorantes de las escrituras, no sé cómo describirlos. Cada uno de ellos dará cuenta a Dios en su momento. Si no aprendemos de esto, mis hermanos, vamos a seguir cosechando lo que sembramos. Entonces, 3 cronologías que espero que no solo le bendiga su vida, lo oriente y nosotros sepamos por qué rumbo ir, mis hermanos. No nos equivoquemos de rumbo, no por todo lo que ha planteado en estos últimos tiempos la sociedad, todo lo que dice que debemos hacer para que recuperemos democracia, recuperemos gobierno, tenemos que hacer todos como corderos salir. Salgo usted a tocar su cacerola y no entiendo por qué lo hago, pero salgo a tocar y a quitar el sueño a medio mundo hasta medianoche. Esa es la solución, es seguir el sinsentido. Tenemos que concentrarnos, mis hermanos, en estos tiempos. Es crucial que podamos entender qué quiere Dios en nosotros. Y eso ya está por escrito. La misión de la iglesia está ya descrita, hermanos. Primera cronología que quiero traer a su mente rápidamente. La cronología de la rebeldía humana, le llamo. La vista esta delante de usted les va a ayudar a comprender esta cronología. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Y voy a saltar en la historia, obviamente. La siguiente, por favor. Desde Adán, voy a empezar Adán, Génesis capítulo 3. Ustedes saben, era un hombre privilegiado con su esposa Eva, se encontraban con la gloria de Dios, la tenían cerca, dialogaban con la gloria de Dios. Pero sin embargo, ellos reemplazaron la gloria de Dios, la columna de la izquierda en rojo, reemplazaron la gloria de Dios por su propia autogloria. ¿Se acuerdan? Satanás, Génesis capítulo 3 le dijo, si comen del árbol que el Señor les ha prohibido, entonces seréis como Dios. Los incentivó a cambiar, a reemplazar la gloria de Dios por su propia gloria, autogloria, por eso le llaman. Usted avanza en la historia, la generación de Noé, recuerda, empieza a construir el arca. Más de 100 años, Noé llamó al arrepentimiento. ¿Quién le escuchó? El arrepentimiento es regresar a colocar la gloria de Dios en la cabeza de nuestras vidas. Esa generación se rió, se burló del arca que estaba construyendo. Y esa generación prefirió cambiar la gloria de Dios, reemplazarla por su propia autogloria. Usted ya sabe dónde terminó toda esa generación, bajo las aguas, muerta. Usted avanza en la historia, encuentra la generación de Babel, los de Babel, ¿se recuerdan? Donde Dios los dispersó porque levantaron esta gran torre que quería llegar hasta la cúspide del cielo. Y esa es la figura de anhelar, o fue el fruto del pensamiento que siempre tuvo Lucero, ¿no? Subiré, me sentaré, seré como Dios. Babel representa eso. Esa generación, para empezar a levantar esta torre, tuvo que reemplazar la gloria de Dios por su autogloria. Para su autogloria quería levantar esa torre. Fueron dispersados. Dios detuvo esa torre a medio hacer. Avance en la historia. Usted encuentra la generación de Sodoma y Gomorra. Recuerda esa generación que ejemplifica lo que está pasando en la actualidad con la moralidad del mundo, con lo que se quiere legitimizar. No hemos aprendido de la historia. Sodoma y Gomorra es un trágico modelo, una figura que nos debe ilustrar el pecado moral, y sobre todo en el área sexual. Miren a dónde puede llevarlos. La humanidad no mira Sodoma y Gomorra. No mira Sodoma y Gomorra. Es impresionante ver el lugar donde estuvo este lugar, ¿no? Lo que es actualmente el Mar Muerto, la geografía de Israel. Es impresionante mirar este lugar, es totalmente desolado, hermanos. El agua no tiene vida. Su contenido de sal, dije anteriormente, es
es tan alto que no hay vida. Y es un mar cerrado, no fluye para ningún lado. En esos lugares estuvo Sodoma y Gomorra. Es algo gráfico que Dios nos muestra, pero no entendemos. La humanidad no comprende esto, mis hermanos. Usted avanza en la historia y avanza al primer rey de Israel, el rey Saúl, ¿no? Nombrado por Dios, levantado por Dios, colocado por Dios. Este rey cambia en un momento de su reinado, cambia la gloria de Dios, que debería dejar que lo siguiera guiando, la reemplaza por su propia autogloria. ¿Y cómo termina? Suicidándose, con un reino totalmente devastado. Y ese es el reinado que asume luego David y lo vuelve a levantar. Pero su hijo Salomón no aprendió de esa lección del padre. El rey Salomón aparentemente empieza bien, como usted se da cuenta, bien, le pide a la gloria de Dios que le dé sabiduría y parece una aparente comunión íntima con el Señor, pero de pronto empieza a torcerse y empieza a reemplazar la gloria de Dios por su propia autogloria. Tremenda casaza que se construyó, full oro por todo lado para mostrar la gloria de quién. En el templo estaba bueno, el templo tenía que mostrar toda la gloria de Dios, pero aplicársela a sí mismo, a sus bienes particulares, ya es autogloria, hermano. Y ahí uno empieza a ver cómo se empieza a resquebrajar la vida de este rey. Entonces, usted he dado saltos, obviamente, en la escritura, en puntos claves, en esta figura que tiene delante, pero le muestra claramente la cronología de la rebeldía humana. Y esa rebeldía humana siempre va a buscar cambiar la gloria de Dios por la autogloria. Hasta ahora sigue funcionando eso, mis hermanos. Eso nos lleva a la siguiente cronología, la cronología 2, que es la cronología de la pérdida de la gloria de Dios. Acá la vamos a poder apreciar de manera más cercana a través de la nación de Israel. Y la historia nos muestra, y otra vez, no aprendemos de la historia, mis hermanos. Empiezo la siguiente, por favor. Esto también nos va a ayudar a comprender esta cronología. Empiezo con Salomón, como decía las escrituras, ¿no? Antes de Roboam, Salomón asume el reinado y construye el templo que estaba destinado a recibir la gloria de Dios. Es el primer templo construido por Israel después de la tienda del desierto. Lo termina de construir en el año 960 a.C. Y construido el templo, ese templo recepciona la gloria de Dios. Escuchen, ese templo recepciona la gloria de Dios. Es impresionante que el rey Salomón trae el arca, y cuando el arca ya está en el interior del templo, la gloria de Dios viene que nadie podía seguir ministrando. Todo se tuvo que detener, la gloria de Dios lo hizo todo. Esa poderosa presencia vino sobre este templo y eso aseguraba al rey y a toda la nación que la gloria de Dios, que siempre debía ocupar el primer lugar, era quien iba a dirigir toda la historia, la vida de esta nación. Salomón no lo entendió así. En algún momento de su vida eso se empezó a quebrar. Salomón cambia la gloria de Dios por la idolatría. Usted conoce la historia, poco a poco se empieza a desviar, ¿no?, hacia la idolatría a través de las mujeres que empieza a tomar por esposas. De forma estratégica eso, ¿no?, que siempre todos los reyes solían hacerlo. Es decir, Salomón cae en la costumbre de todos los reyes de las demás naciones, cuando debería ser un rey diferente. Eso le planteó que sea Dios. Salomón no lo entendió. Dios nos está llamando a que seamos diferentes. En nuestra coyuntura como nación, la iglesia tiene que ser diferente, tiene que proceder de manera distinta. Si nosotros vamos a hacer lo mismo que hace el mundo, ¿en qué nos diferenciamos, hermanos? Salomón cambió la gloria de Dios por la idolatría. Y ese punto es crucial para la nación de Israel, porque no solamente lo estaba dañando a él, a su familia, sino estaba dañando a toda la nación. La nación fue arrastrada. Si el rey adora otros dioses, yo también. Entonces, por eso Dios permite que el reino se quiebre. Y a suficiente, dice Dios, acá lo echaste a perder todo, Salomón. Usted sabe cómo termina Salomón. Salomón termina muy mal. Termina muy mal sus días. Anciano, arrastrado por las mujeres con las que se había casado, levantando templos idolátricos. Él, asistiendo a esos templos idolátricos, fue un momento dolorosísimo para toda la nación de Israel y mal ejemplo para la nación, obviamente. Pero Dios permite que se quiebre el reino y la razón es específica en 1 Reyes 11:33,
Dios dice claramente que fue por la idolatría de la nación de Israel a la cual los condujo el rey Salomón. Entonces ahí viene el rompimiento del reino en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y obviamente cada reino tuvo sus propios reyes. Dios levantó a un hombre llamado Jeroboam como reino del norte. Y por profecía, primero se lo manifestó a él directamente. Le dijo antes de que quede el reino, varios años antes de que falleciera Salomón, Dios ya le había mostrado eso a Jeroboam. Y le dijo, yo te voy a dar 10 tribus. De las 12 tribus, te voy a dar a ti 10. Y voy a conservar 2, por amor a mi nombre, voy a conservar 2 hacia el reino del sur. Y así fue. Después de que muere Salomón, obviamente, él precipita las cosas, pero el que ejecuta ya el rompimiento total es su hijo Roboam. Asume Roboam y se divide el reino en el reino del norte y el reino del sur. La siguiente, por favor. Y aquí empieza toda una historia trágica, mis hermanos. Realmente trágica, trágica. Porque, como le decía, cada rey tiene su propio, reino tiene su propio rey. Jeroboam encabeza el inicio de los reyes en el norte y Roboam en el reino del sur. Cada reino tuvo 20 reyes, según el registro bíblico que tenemos, Primera Reyes, Primera y Segunda Crónicas, 20 reyes el reino del norte y 20 reyes el reino del sur. Usted chequea los 20 reyes del reino del norte, que empezó con Jeroboam, y cómo son calificados esos 20 reyes, incluyendo Jeroboam, como reyes malos, todos malos. Es un mal balance, mis hermanos. 20 reyes malos, ni siquiera uno. A diferencia, obviamente, del reino del sur, que tuvo también 20 reyes, pero por lo menos 8 reyes son calificados como buenos, pero 12 malos. El reino del norte, obviamente, con ese registro de reinados hacia la maldad, van arrastrando también a toda la nación. Entonces son llevados cautivos por los asirios. Dios dice, ok, hasta aquí llegaron, en 722, el imperio asirio invade el reino del norte y se lo lleva cautivos a todos. Lo trágico de la historia del reino del norte es que nadie de ese reino volvió a su tierra. Por eso se conoce en la historia, en la cronología bíblica, se conoce a las 10 tribus del reino del norte como las 10 tribus perdidas. Algunos dicen que no, pero otros dicen que sí, 10 tribus perdidas. ¿Por qué? Porque no se sabe acerca de estas tribus. Fueron como diseminadas trágicamente por el Señor por causa de, usted retrocede, ¿cuál fue la causa? Idolatría. 20 reyes malos gobernaron. En el reino del sur la historia fue diferente. Los 20 reyes, 8 reyes buenos trataron de sacudir al reino del sur del mal ejemplo incluso de sus hermanos del norte. Pero igual, en vez de aprender, Dios les dijo, mira a tu hermana, la del norte. Si tú no cambias de actitud, Judá, vas a seguir el mismo camino de tu hermana. Mira hacia el norte. Y sin embargo, ellos no escucharon y la tragedia también llegó, porque fueron llevados cautivos en el año 586 por el reino babilónico. Y fueron llevados cautivos a Babilonia. Incluso un primer remanente antes del partimiento del reino ya fue llevada cautiva. Ya había esta injerencia de estos imperios, tanto asirio como babilónico, sobre Israel. Entonces, aquí es llevado cautivo el reino del sur, pero a diferencia del reino del norte, regresan en el 538 a.C., regresa un remanente, un primer grupo con Zorobabel, por el decreto de Ciro, el persa, que les permite retornar. ¿Para qué retornan? Para la reconstrucción del templo. Ahora, ese templo, en el 516 es terminado de levantarse. En 10 años termina la reconstrucción del templo. Ahora, quiero que capte esto, por favor. Retrocedo un poco. Salomón construyó el primer templo. Cuando son invadidos, tanto Reino del Norte del Sur, Jerusalén es arrasada también, el templo es saqueado y es destruido. Este remanente del Reino del Sur que regresa con Zorobabel se dirige en la tarea específica de la reconstrucción del templo.
Israel necesitaba regresar a su templo para adorar. Recuerda que todo esto, toda esta tragedia, Dios la permite, pero es por resultado de la idolatría de estos dos reinos, de su propia nación. Ahora, lo que quiero es que capten lo siguiente. Acá hay una clave interesante para estudiar esta tragedia de la pérdida de la gloria de Dios. El reino del sur, como decía, debió aprender la lección que dejó el reino del norte cuando fue llevado cautivo por el imperio asirio. Los del reino del sur sabían claramente el estado de idolatría en la que habían caído los del norte y sabían cómo sus reyes, 20 reyes, no hicieron mucho por salir de esa idolatría, más bien la abismaron más. En vez de buscar al Señor y humillarse, toda esa historia del norte la conocía perfectamente los del sur. Pero el reino del sur vieron ese proceso de deterioro de sus hermanos del norte y que perdieron la gloria de Dios, obviamente, y sin embargo, siguieron por ese mismo camino. Siguieron por ese mismo camino. Esta es la tragedia de ver situaciones que acontecen dolorosas para una nación, para una civilización, y no aprendemos de la historia. 136 años después de que el reino del norte fue llevado cautivo, el reinado del sur fue llevado cautivo por los babilonios. 136 años después. Yo me imagino gente ahí, no, eso no nos va a pasar, pasaron 20 años, no, no nos va a pasar, lo que les ha ocurrido a los del norte no nos va a pasar, lo que nos ha ocurrido a nosotros no nos va a pasar, no nos va a pasar, no nos va a pasar. Aún en eso, en la historia, yo quiero, abro un paréntesis para decirte lo siguiente, Dios sigue diciendo lo mismo, mira a tus hermanos del norte, y cuando digo del norte hablo de Estados Unidos, Canadá. Esas dos grandes naciones que en un tiempo fueron de bendición para toda América Latina. La mayoría de misioneros vinieron desde ahí para bendecirnos. Pero ahora, ¿cómo están esas naciones? Los más altos índices de ateísmo o de agnosticismo están en Canadá y en Estados Unidos. Dios diciendo, mira a tu hermana del norte, mira lo que le ocurrió, mira hasta qué punto ha llegado. Aprende para que tú no ocurra lo mismo contigo. Y no estamos aprendiendo eso, mis hermanos de este lado del sur. Dios le mostró al profeta Ezequiel lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Fíjate, antes del partimiento del reinado, fueron llevados, todo un grupo de cautivos de Israel fueron llevados a Babilonia. Entre estos cautivos que fueron a Babilonia estaba el profeta Ezequiel. Y Ezequiel terminó viviendo en Babilonia. Y Dios le muestra, fíjate, Ezequiel estaba en la cautividad, pero toma la vida de este profeta para mostrarle lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Y cómo Jerusalén está corrompiéndose cada vez más en la idolatría, y que por esa razón y por esa causa Dios va a terminar desterrándolos de su tierra y van a terminar cautivos. Pero eso se lo mostró Ezequiel en la cautividad, en la distancia de Jerusalén. No estaba Ezequiel en Jerusalén. ¿Dónde encontramos esta descripción que Dios le muestra a Ezequiel? En su libro de Ezequiel, capítulo 8, 9, 10 y 11. 4 capítulos que son claves, mis hermanos. Claves para comprender la dimensión del pecado de Judá y por ende la pérdida de la gloria de Dios, y aleccionadores para la iglesia el día de hoy. Así se pierde la gloria de Dios, mis hermanos. Estos capítulos nos describen, de Ezequiel capítulo 8 al 11, nos describen el progresivo retiro de la gloria de Dios del templo de la ciudad de Jerusalén, producto de los terribles pecados de idolatría que se hallaban. No solo la nación, empezaba por los líderes espirituales y luego se arrastraba hacia la nación. Fíjese, si usted tiene su Biblia, Ezequiel capítulo 8, dice el verso 1, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa, dice Ezequiel. Está en la cautividad. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Un grupo de ancianos vinieron, no se sabe, vinieron a buscar un consejo, a preguntarle algo, a orar, no se sabe, pero estaban ahí un grupo de ancianos delante de mí, dice, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. En ese instante entra en un éxtasis y Dios por visiones, miren cómo lo toma, ¿no? Verso 2, miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las huedejas de mi cabeza, por los cabellos lo tomó.
Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. A la entrada de la puerta de dentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y le dice el Señor, verso 5, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí el norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Le empieza a mostrar imágenes idolátricas a las cuales está adorando Jerusalén. Ahora, lo increíble de lo que Dios le empieza a mostrar a través de visiones, lo lleva a las profundidades, a lo que nadie puede ver, hermanos. Dice el versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré aquí en la pared un agujero, a la entrada del atrio. ¿De cuál atrio? Del templo. O sea, no lo lleva a un rincón, qué sé yo, a los barracones del Callao. Mira estos pecadores, mira cómo están pecando en la idolatría. No, Dios lo lleva al templo y le dice, mire Ezequiel, vas a ver cómo mis propios sacerdotes se han desviado tanto hacia la idolatría y no quieren que yo esté ofendido. Miren la descripción, hermanos. Me llevó a la entrada del atrio, miré aquí en la pared un agujero y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, he aquí una puerta. Me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y esta es la frase, mis hermanos, que se está queriendo utilizar a partir de hoy. Dios no está, Dios nos ha abandonado. Y muchos creyentes pueden pensar esto. Entonces, como Dios nos ha abandonado, ¿a quién reclamo? Agarro mi hoy y salgo a reclamar afuera. Agarro mi mochila, la lleno de piedras y me voy a la primera manifestación que vea por ahí para desfogarme con todo el que se me cruce por delante. ¿Por qué? Porque Dios nos ha abandonado. No está. Entonces tenemos que tomar nosotros las riendas por nuestra propia mano. Miren la tragedia de lo que está viendo Ezequiel en visiones. Dios lo lleva a ver. Nadie sabía esto. Lo mete, le echa a ver un agujero, entra a lo profundo. Esas son las figuras de, hay algo en lo profundo. En mi propia casa está ocurriendo esto. Hay pecados que empiezan a salir a la luz. Yo dije hace mucho tiempo atrás, la cuarentena no ha frenado el pecado. Dolorosamente, hermanos de nuestra propia iglesia, y yo supongo de muchas otras iglesias, siguen en pecado. Y se siguen metiendo en más pecados. En plena cuarentena, en pleno momento en que necesitamos todos nuestros sentidos concentrados para clamar a Dios y buscar su gloria y que su gloria intervenga, están disparados por cualquier sitio. ¿Por qué? Probablemente están pensando esto. Bueno, Dios no ve, Dios nos ha abandonado, Dios no está haciendo nada. Bueno, yo tengo que hacer algo, ¿no? Entonces no solo salgo a tirar piedras, sino agarro por mi Twitter, agarro por mi Face y empiezo a incentivar al desorden y empiezo con groserías, empiezo a animar al Perú entero a salir y a reclamar. Esa es la misión de la iglesia, esa es la misión de los creyentes, mis hermanos. Tenemos que recordarnos, el Señor no nos ha abandonado. El salmista nos hacía recordar en su instante, Él sigue sentado en su trono. No hay nada que no esté bajo su control, hermanos. Estos capítulos son terribles porque nos están describiendo la progresiva ofensa hacia Dios. Ahora, muchas veces Dios les pasó por alto, ok, les perdonó, pero quiero que se dé cuenta, acá llega un punto crucial Dios. Acá llega realmente, la cosa se pone peor. Capítulo 9, capítulo 9 empieza a seguir describiendo toda lo contaminada que está la casa del Señor. Capítulo 9, verso 7, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y que ellos solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando su furor sobre Jerusalén.
Miren la descripción que le da Dios. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Y Jehová no ve. Ah, Dios, ¿usted cree que Dios no está viendo lo que está pasando, hermanos? ¿Usted cree que Dios no está viendo lo que nosotros hagamos o no hagamos? El ojo de Jehová pasea por toda la tierra. Hemos olvidado ese versículo. El ojo de Jehová pasea por toda la tierra, mis hermanos. Capítulo 10, y este es el capítulo, diría yo, casi que empieza a mostrar tan ofendido está Dios que Dios decide, no, ya rebalsaron el vaso de mi paciencia, ya rebalsaron el vaso de mi gracia, ya se acabó. Les he aguantado demasiado. No voy a leer todo el capítulo, pero fíjese, lo que empieza a ver Ezequiel es doloroso. Doloroso a las lágrimas. Versículo 4 del capítulo 10 dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. En la figura hay querubines como sobre la tapa del arca, y la gloria de Dios descendía sobre esa arca. Entonces dice que se elevó sobre el arca. Entonces Dios empieza a retirarse. Versículo 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa. Ya no está dentro del tabernáculo, está por encima del umbral de la casa, de todo el templo. Y se puso sobre los querubines. Está por fuera ya. Verso 19, y alzaron los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Si usted lee completo, todo usted se va a dar cuenta que es una retirada progresiva. Empieza a elevarse el Señor, se levanta por el tabernáculo, se levanta por encima del templo, empieza a retirarse. La culminación de ese retiro, usted la nota en el capítulo 11, versículo 23. Ezequiel está viendo todo esto, dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad. Ya dejó el templo, ahora está dejando la ciudad. Ya dejó el templo, está dejando la ciudad. Se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ese es el monte de los Olivos. Se dice que la gloria de Dios hizo lo que todos los peregrinos hacían. Cuando los peregrinos visitaban Jerusalén y se retiraban, salían por ese lado y salían por el monte de los Olivos. Entonces, cuando estaban sobre el monte de los Olivos, usted tiene una vista panorámica de todo Jerusalén. Entonces, se detenía el peregrino, volteaba y miraba nostálgicamente a toda la ciudad, y en una oración elevada, si Dios le permitiría regresar a ver la gloria de Jerusalén, y luego proseguía el camino. La gloria de Dios se detiene ahí cual peregrino vacado, recuerde, Israel lo vacó, dándole las espaldas. Entonces Dios se está retirando y voltea y da un vistazo final. Hermanos míos, este versículo 23 es dolorosísimo, porque los siguientes 600 años hacia adelante, la gloria de Dios no estuvo presente en el templo de los judíos. La gloria de Dios se retiró. ¿Está comprendiendo eso? Eso fue trágico para la nación. La gloria de Dios vuelve a aparecer cuando Jesús es llevado al templo, niño, por sus padres. Cuando entra al templo, la gloria de Dios regresa, vuelve a entrar al templo que él mismo abandonó. Una figura más relevante es Domingo de Ramos, cuando Jesús entra sobre ese asno de pollino, entra a Jerusalén y todos vivando y Hosana, Hosana al que viene el nombre del Señor. Él entra a Jerusalén. La gloria de Dios regresaba. Después de más de 600 años que su propia nación lo había ofendido y lo había vacado, el Señor regresa. Y ahora usted dirá, bueno, todo va a mejorar. No, terminó en una cruz, usted sabe. Se demostró que su propia nación no lo quería. Y el mundo entero ha emulado eso hasta el día de hoy, mis hermanos. Así se pierde la gloria de Dios. Así se pierde la gloria de Dios. Y aquí entra la última cronología, hermanos.
nuestra propia cronología. Déjame ir a este último, el tercer punto. A ver, nuestra propia cronología. Nuestro Señor Jesucristo, escúcheme con cuidado, nuestro Señor Jesucristo estableció de antemano la cronología de nuestros tiempos. Cuando usted revisa Mateo, capítulo 24, por ejemplo, que es un capítulo donde el Señor describe todo lo que nos va a ocurrir en los últimos tiempos, es una descripción de los últimos tiempos, haya su eco posteriormente en la carta de que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, si se puede ubicar en esa carta de Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo hace un eco de Mateo, capítulo 24, pero Pablo enfatiza más y hace una descripción del carácter de los hombres. Y en el versículo 1 de 2 Timoteo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, le dice a Timoteo. Los postreros días. ¿Qué son los postreros días, mis hermanos, para centrarnos? ¿Qué son los postreros días? Los postreros días, esta expresión utilizada por el apóstol Pablo, describe el periodo entre el nacimiento de Cristo y su segunda venida. Nacimiento de Cristo y segunda venida. Esos son los postreros días. Ahora, la iglesia, nosotros nos encontramos no en el medio, hermanos. Estamos casi más cercanamente al segundo retorno del Señor, pero estamos dentro de este tiempo llamado postreros días. La iglesia está inmersa. Ahora, ¿cómo son estos tiempos? ¿Cómo va a ser el carácter de las personas? Ese es el interés de Pablo, que le empieza a describir a Timoteo. Pablo le describe muy bien el carácter de la gente de este periodo de tiempo en el cual nos encontramos. Y en esa descripción no solo le describe el deterioro moral y espiritual en que la humanidad va a caer, no solo eso, la gente no creyente va a asumir una actitud, como él empieza a describir, como amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Está describiendo el carácter de gente no creyente. Pero esa es una punta, digamos. Pero Pablo, cuando le está describiendo esto a Timoteo, salta de esa punta a la otra punta. Es como una especie de, quiero que tengas un vistazo global, Timoteo dice. ¿Y cuál es la otra punta? La otra punta va hacia el carácter de los que se identifican como cristianos, que han estado asistiendo a iglesias, que han estado estudiando la palabra de Dios, que han estado oyendo la palabra de Dios, pero mire el estado de sus vidas. Según Timoteo 3:7, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Qué texto paratrágico, hermanos. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta es una descripción terrible. Estando aprendiendo, si usted entiende bien, estando aprendiendo, nunca llegaron al conocimiento de la verdad. ¡Wow! ¿Por qué no llegaron al conocimiento de la verdad si están estudiando la verdad de Dios? ¿Qué tipo de cristianismo vivieron entonces? ¿Qué tipo de cristianismo vive esta gente? Creo que vivieron, mis hermanos, voy a atreverme a decir esto, creo que vivieron un cristianismo al puro estilo del rey Roboam, es decir, un estilo de vida por reemplazo de apariencia de oro, pero que es una vida de bronce. Reemplazaron los escudos de oro por los de bronce y se acostumbraron a vivir. Engañaron sus conciencias, engañaron sus mentes, engañaron su corazón, que todo está bien, se ve lindo colgado los escudos de bronce, bien puliditos, pero no son reales. No es lo original. Déjame explicarte estas dos puntas. Déjame explicarte estas dos puntas que te decía que Pablo le muestra a Timoteo en este capítulo. Déjame mostrarte esta primera punta, la del deterioro moral y espiritual del mundo. Según Timoteo 3, versículo 1 estoy. El deterioro moral y espiritual del mundo. Es una lista larga, no pretendo presentarla toda. Aquí permíteme escoger algunas descripciones, algunas características
para describirte, para que veas que es cierto cómo este mundo se ha deteriorado hace mucho tiempo atrás moral y espiritualmente. Versículo 1 que leíamos, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren cómo empiezan estas características. Hombres amadores de sí mismos. Eso significa que para llegar a amarse a sí mismos, piensa un momento conmigo, para llegarse a amar a sí mismos han tenido que dejar de amar a Dios. Lógico. Para amarse demasiado a sí mismos hay que dejar de amar a Dios. Y al dejarlo de amar progresivamente, hermanos, cuando dejas de amar, vas olvidando. Y es lo que ocurrió. Fueron olvidando. Dejaron de amar al Señor y lo fueron olvidando. Hasta que su mente les dice, no existe. Hasta que su mente les dice, ya no existe. O sea, lo dejas de amar, ya no lo amas nomás, estás ocupando más en ti y de pronto tu mente te dice, ya no existe. Entonces la persona se declara atea. O algunos lo más, digamos, más temerosos, bueno, agnóstica por lo menos. No se puede comprobar la existencia de Dios y no, el hombre no puede relacionarse con este Dios. Agnósticos, ¿no? Yo le decía hace un instante, usted sabe, el porcentaje de ateísmo en Europa, Estados Unidos, el norte, Canadá, ha aumentado terriblemente en la última década, hermanos míos. Terriblemente. La posición de Estados Unidos no es la posición de aquel país que enviaba misioneros y que bendecía a muchas naciones. No, ya no es Estados Unidos, menos Canadá, menos Europa. Si hablamos de países como Inglaterra, que fue de gran bendición para el continente latinoamericano. Ayer estaba leyendo, las iglesias anglicanas en Inglaterra acaban de emitir no un documento, sino un texto, un libro, de casi 500 páginas, creo, sobre la sexualidad del ser humano y su fe. La sexualidad del ser humano y su fe. Y claro, no he leído el libro porque acaba de salir, pero en el resumen, en el índice, uno puede ver cómo la tendencia, la iglesia anglicana en Inglaterra, como en otras naciones, como en América, por ejemplo, ya se alineó y le dio cabida a la diversidad de género, ya habla un lenguaje más conciliador con los grupos LGTB, y ha fundado iglesias inclusivas. Entonces, este libro para educación, dicen los cristianos, podría ser un libro peligroso, porque si ese libro empieza a enseñar la conciliación con el pecado, no tenemos nada que ver con ese tipo de enseñanza, mis hermanos. Pero para que se dé cuenta por dónde va el pensamiento del mundo hoy en día, está en un deterioro moral. Igual lo que le enseñó Dios al profeta Ezequiel cuando lo hace entrar al templo, es ese liderazgo espiritual el que está mal. Ahora, no solamente eso, dice versículo 2, dice vanagloriosos soberbios, otra característica que muestra el deterioro moral y espiritual del mundo. La soberbia, escúchame, porque sé que conoce usted la historia, la soberbia de Nabucodonosor cuando se levantó aquella tremenda imagen, ¿se acuerda? Y demandó que se adorase esa imagen, se sigue emulando ese ejemplo en nuestros días actualmente. Y por gobernantes en las naciones incluso. Deje de ponerle 2, 3 ejemplos para que usted vea cómo está eso de torcido. El ya fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, ¿no? Recuerda lo que dijo y fue públicamente y todo el mundo se escandalizó por lo que dijo este hombre en uno de sus discursos populares, ¿no? En medio de todos los medios de comunicación. Recordemos, él dijo estas frases, junto 3 frases en una. Él dijo, si la naturaleza, refiriéndose a todos los embates que estaba sufriendo Venezuela como otras naciones, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, haremos que nos obedezca. Dígame si eso no es una expresión de soberbia. No tenemos poder para gobernar la naturaleza. La naturaleza tiene una cabeza y ese es Dios, el que está sentado en el trono. Él siguió agregando en otra oportunidad, condeno, mire, esto fue terrible. Dijo, condeno desde el fondo de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas Estado de Israel. Y terminó agregando,
El Dios de Venezuela, lo dijo claramente, el Dios de Venezuela es la revolución bolivariana. Escuchen, solo 21 meses después, este hombre estaba muerto, fulminado por un cáncer. A Dios le tomó solamente 21 meses terminarlo. No solo por las barbaridades que dijo, que creyó y que estaba arrastrando a toda una nación. Pero esas expresiones muestran la vanagloria y la soberbia. Un político brasileño de nombre Tancredo Neves, ganó las elecciones de su país en Brasil en el año de 1985. Cuando él ganó, él declaró esto con sus propias palabras. Él dijo, ni siquiera Dios me va a poder arrebatar la presidencia. Mira, ni siquiera Dios me va a poder arrebatar la presidencia. Este Tancredo Neves, que ganó las elecciones de 1985 en Brasil, nunca pudo asumir su cargo porque meses después una infección lo mató. Juicio de Dios, saque sus propias conclusiones. Pero esa expresión que ni siquiera Dios me va a arrebatar la presidencia, dígame si no es una expresión de vanagloria y soberbia. Y eso muestra el estado del pensamiento, del corazón del ser humano hoy en día, que cree que puede enfrentarse a Dios así como así. Miren nada más al expresidente Donald Trump, de Estados Unidos, tempranamente. Estábamos compartiendo con mi esposa. Bueno, ella me estaba comentando y luego yo lo leí en uno de sus discursos ya en la parte final de las elecciones. Pero no sé si lo aconsejaron o él tomó una decisión tan disparada que muchas de las cosas que dice, y él dijo que había hablado con Dios. No sé si usted leyó o vio esto. Textualmente dijo, ¿no? Él habló con Dios y dice Trump, yo le dije a Dios, ¿acaso no hice un gran trabajo, Dios? Soy el único que podría hacerlo. Eso es soberbia, hermanos. Entonces Trump dice que Dios le respondió, y esto fue lo que Dios le respondió. Eso no deberías haberlo dicho. Ahora tendrás que volverlo a hacer nuevamente. Entonces Trump le responde a Dios y le dice, ok, Dios, en eso estoy de acuerdo contigo, me enganchaste, pero yo lo hice una vez y lo voy a volver a hacer de nuevo. Hermanos, esas son expresiones de soberbia, abierta soberbia. A este hombre, por las orejas le sale la soberbia, ¿no? El orgullo y la soberbia. Pero fíjese a dónde terminó. Obviamente Biden tampoco representa algo bueno para las demás naciones, ¿no? Y hay que prepararse para este embate de este nuevo presidente. Pero ahí tiene usted lo que dice el escritor, vanagloriosos y soberbios. En estos tiempos, tiempo de ver el carácter de la humanidad previo al retorno del Señor Jesucristo. Pero también agrega en el versículo 3, dice, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. ¿Se han dado cuenta, mis hermanos, cómo es que hoy no tenemos las cosas claras? Por favor, présteme mucha atención, ¿no? No se vaya a distraer, porque ya empezaron todos los sonidos de los cacerolazos nuevamente. Concéntrese en la palabra, no deje que le distraiga. Yo decía, aborrecedores de lo bueno. ¿Se ha dado cuenta que hoy en día ya no se distinguen las cosas, no tenemos las cosas muy en claro? El mundo ya no diferencia entre lo que es un hombre y una mujer, entre lo que es un papá y una mamá. Hay un deterioro de la identidad sexual y de la moralidad como nunca antes, a tal punto que el mundo, mire, el mundo aborrece los roles creados por Dios, aborrecedores de lo bueno. Mire, escúcheme, en las 2 últimas décadas, no es mucho, en las 2 últimas décadas nada más, las definiciones de lo que es familia, de lo que es hombre, mujer, han sido cambiadas de una manera drástica y radical, afectando a toda la sociedad. El pensamiento de la humanidad ha sido afectado terriblemente. Han reemplazado el patrón de Dios, escudos de oro, por el patrón humano, escudos de bronce. Entonces, si lo bueno de Dios antes era hombre y mujer los creó, porque eso dice, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 27 es muy claro, hombre y mujer los creó. Si eso era bueno antes, ahora eso es aborrecido, mis hermanos. Aborrecido y reemplazado. Ahora se ha reemplazado por la siguiente nueva cita. Ya no se dice hombre y mujer los creó, ahora se dice y creó el hombre al hombre, a la mujer, a las lesbianas, a los gays, a los transgéneros, a los bisexuales, a los intersexuales, etcétera, etcétera, etcétera.
Y hoy, mis hermanos, lo que hace 2 o 3 décadas atrás estaba claro en la mente de la gente y era visto desde la perspectiva de Dios como pecado, me refiero a la práctica homosexual, hoy en día resulta siendo reconocida, aplaudida, aceptada, defendida a tal punto que es motivo de orgullo. Es por eso que se diseñó el Día del Orgullo Gay. Y no mucho tiempo vamos a tener, si ya existe el Día del Orgullo Gay en las ciudades principales de nuestra nación y de todo el mundo, no falta mucho, mis hermanos, si esto sigue en deterioro, van a empezar a aparecer marchas celebrando otros pecados. Entonces va a ocurrir que va a salir el Día del Orgullo del Fornicario, o el Día del Orgullo Adúltero, o el Día del Orgullo de la rebeldía de los hijos contra los padres, o el Día del Orgullo de la corrupción. No falta mucho para que salgan esos días a celebrarse. Estamos tan mal, hermano. Pero este es el carácter de los últimos tiempos, está diciendo Pablo a Timoteo. En el versículo 5 agrega, tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. La aparición de iglesias inclusivas en la última década es la evidencia de que no solamente todo está deteriorándose en cuanto a la identidad sexual, sino se está deteriorando la moral, la espiritualidad de la gente. Y que ahora viene disfrazada de piedad. Escúcheme, por favor, viene disfrazada de piedad para que sea aceptado desde el interior de la iglesia y no golpee la mente religiosa de la gente. Entonces, por eso viene disfrazada de piedad. ¿Cómo está definida una iglesia inclusiva para que usted sepa? ¿Cómo se define una iglesia inclusiva? Escuche. Son aquellas confesiones cristianas, así se definen las iglesias inclusivas, como confesiones cristianas que no consideran como pecados a la homosexualidad masculina o femenina o la transexualidad, que no consideran pecado. La iglesia cristiana no puede ser parte de esas iglesias inclusivas. Esto es pecado claramente porque Dios lo dice, no porque nosotros seamos homofóbicos, es porque Dios lo dice así. Ahora, esta definición sigue así, las que no consideran pecado la homosexualidad, y entre ellas se incluyen confesiones religiosas completas, además de congregaciones e iglesias individuales. Algunas están compuestas principalmente por miembros que no forman parte de la comunidad LGTB y tienen programas específicos más bien para dar la bienvenida a las personas LGTB, mientras que otras iglesias están compuestas principalmente por componentes de la comunidad LGTB. Es decir, el pastor, entre comillas, de esa iglesia inclusiva es miembro de los grupos LGTB. También realizan bendiciones a parejas del mismo sexo y en algunos casos bodas equiparadas al matrimonio entre un hombre y una mujer. Deterioro moral, hermanos. Abierto deterioro moral. Se cumple lo que dijo Isaías, capítulo 5, versículo 20. Dijo el profeta, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Qué puntual que fue el profeta Isaías para decir esto. Ahora, esta es la descripción del deterioro moral y espiritual del mundo, hermanos. Pero ¿qué del deterioro moral y espiritual de los creyentes? Esa es la otra punta que quiero llevarte a ver en esta mañana. El deterioro moral y espiritual de los creyentes. Es la otra punta de la cual el apóstol Pablo le hace referencia a Timoteo. Tiene que ver con creyentes que no arriban a comprender la verdad divina. Siempre están aprendiendo, siempre están escuchando, pero nunca llegan a comprender la verdad divina. Pero están en medio de la congregación, están en las células, están estudiando la Biblia, están recibiendo consejería, están en el quehacer de la vida cristiana, están inmersos, no están afuera, están dentro de la iglesia. Peor, pero no llegan nunca al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no? Porque tienen un sistema de vida religioso al puro estilo de Roboam, es decir, han reemplazado el oro de Dios por el bronce humano. Regresamos al mismo punto de partida, hermanos. Sus vidas están siendo construidas no sobre la firmeza de la sana doctrina de la Biblia, sino están construidas sobre escudos de bronce que han reemplazado los de oro, es decir, han reemplazado
lo que Dios nos ha dado en la persona de su Hijo Jesucristo por cosas que nosotros mismos hemos construido, que tienen apariencia de espiritualidad o apariencias bíblicas, que parecen tener el brillo del oro de Dios, pero que solo son nuestras propias cosas pulidas. Y eso engaña la mente de cualquier otro. Déjame darte algunos ejemplos para ilustrarte esto, de las cosas que hemos recibido de parte de Dios, que son los escudos de oro, pero lo que nosotros mismos hemos fabricado y así hemos reemplazado el oro de Dios, escudos de bronce. Aquí está una primera propuesta para que te des cuenta cómo le hemos cambiado. La siguiente, por favor. Recibimos de Dios la fe en la obra de Cristo Jesús. Nuestra fe está fundamentada en Cristo Jesús. Efesios 2 es muy claro cuando dice el apóstol Pablo que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Y no solamente para salvación, sino para sustento de vida continuo, porque la Escritura también dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice el autor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es para salvación, pero es para sostenimiento también de vida. Pero fíjense, nosotros, columna de la derecha, nosotros hemos reemplazado por nuestro propio escudo de bronce esa fe auténtica. Fe en nosotros mismos. Fe en nosotros mismos. Usted ha oído, no sé si usted ha escuchado como yo estas expresiones terribles, ¿no? Oímos decir, ten fe en ti mismo. Ten fe en ti mismo. Eso no es bíblico. Tú puedes. En este tiempo mucho más escucha esto. Tú puedes. O sea, ¿cómo que tú puedes? ¿Tú puedes sin Dios? Tú puedes. O esta famosa otra frase, de esta salimos todos juntos. O esta otra, vamos Perú. Hermanos míos, hemos reemplazado esta tremenda verdad que Jesús dijo a sus discípulos, Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Es nuestro escudo de bronce, la fe en nosotros mismos. Nosotros vamos a salir, nosotros no podemos, hermanos. Separados del Señor no podemos. Aquí hay un reemplazo. ¿Se da cuenta? Escudos de bronce por escudos de oro. Segunda cosa que recibimos del Señor que nos muestra la Escritura. Hemos recibido justificación en la obra de Cristo. Dios posibilita, mis hermanos, que seamos declarados justos a pesar de que hemos vivido a espaldas de Dios y que somos sus enemigos. Somos injustos por naturaleza, hermanos. Pero dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios posibilita que seamos declarados justos en Cristo Jesús por medio de la fe en Él. Eso hemos recibido, justificación en la obra de Cristo. Pero nosotros los hemos fabricado, columna de derecha, nuestro propio escudo de bronce, justificación propia. ¿Sabe usted? El argumento del ser humano es, todos somos en el fondo buenos y por lo tanto justos. Eso dice la humanidad. Todos somos en el fondo buenos, no hay bueno nadie, hermanos. Y por lo tanto justos, no hay nadie justo. Mientras más obras buenas hagamos, dice la humanidad, Dios las va a considerar a nuestro favor. Hermanos, hemos reemplazado la verdad de Romanos 3:10-12. Dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hemos reemplazado esa tremenda verdad. La justificación en Cristo Jesús le hemos reemplazado por el escudo de bronce de justificación propia. Nosotros nos justificamos a nosotros mismos. En tercer lugar, hemos recibido de Dios paz verdadera, mis hermanos. Y esa paz que solamente Dios puede dar. Nadie puede dar esa paz. Según Tesalonicenses 3:16 dice que el Señor de paz les conceda su paz. Solo Dios puede dar paz. La paz no se consigue por tratos humanos. Que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Nosotros la hemos cambiado por nuestra paz pasajera. La paz que solo Dios puede dar ha sido reemplazada por la paz del mundo. Una paz que más depende de nuestras emociones y de nuestro pretendido autocontrol. Por eso oímos recomendar para que tomes paz en un momento difícil. Respira profundo y cuenta hasta 10. Así te vas a tranquilizar, así vas a tener paz. O saca afuera tu tensión, grita,
pega a las paredes, golpea una bolsa de arena, o súmate a cualquiera de las marchas, quema un auto, patea 20 policías, apedrea a todo el que se mueva, y vas a ver cómo después de tu catarsis vas a tener paz y tranquilidad. Ahora, imagínate con cualquiera de nosotros, ¿no? Sales, pateas a 20 policías, lanzas piedras por toda acá. Ay, regresas a tu casa. Ay, ahora sí, me siento muy bien. Ya tengo paz y tranquilidad. ¿Así se consigue la paz? Hemos olvidado el principio de Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, dice la Escritura. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hemos recibido el escudo de oro de la palabra. Su palabra, mis hermanos. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura está inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Pero nosotros, nos creemos más sabios, hemos reemplazado por nuestro escudo de bronce con nuestras propias palabras y dichos. Si la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, mis hermanos, y lumbrera nuestro camino, hoy hemos reemplazado ese escudo de oro por nuestro propio escudo de bronce, nuestras propias frases escogidas, prefabricadas, ¿no? Mire, le pongo algunos ejemplos para que me comprenda por qué eso ocurre a los creyentes hoy en día, ¿no? Preferimos ver un documental sobre la vida de Jesús en History Channel, que por cierto tiene sus bemoles torcidos, nada bíblicos. Preferimos ver la vida de Jesús en una historia de History Channel en vez de estudiar los evangelios. Preferimos leer algún artículo colgado en internet de los muchos que hay sobre la vida secreta de Jesús y su matrimonio con María Magdalena y los hijos que tuvo con ella. Preferimos leer eso a estudiar inductivamente los evangelios y saber exactamente quién fue Jesús. Preferimos creer, hermanos míos, los dichos populares que se han hecho famosos entre los creyentes, disfrazados de autoridad bíblica, como por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia. ¿Dónde dice eso, mis hermanos? En ningún lugar de las Escrituras. O esta otra frase, todos somos hijos de Dios. Tampoco dice eso las Escrituras. O Dios aprieta pero no ahorca. Tampoco encuentra usted ese versículo en las Escrituras. O aquel otro, todos adoramos al mismo Dios, menos. Preferimos creer a toda esta fraseología creada en el ámbito evangélico y hemos olvidado el principio de Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hemos olvidado ese principio, mis hermanos. El escudo de oro cambiado por el de bronce. Usted se estará preguntando, fíjese, así se va reemplazando la gloria de Dios. Así se va ofendiendo a Dios progresivamente. Estamos como estamos porque hemos llegado a este punto. Ahora muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué hacemos, pastor, en esta coyuntura? ¿Qué debemos hacer los cristianos en estos tiempos? En el contexto, le voy a responder con la escritura, en el contexto del capítulo 3 de Segunda de Timoteo, en este contexto de deterioro moral y espiritual que estamos analizando, y de carácter, deterioro moral y del carácter de las personas, el apóstol Pablo le está describiendo a Timoteo, le dice a manera de contraste, le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, mira, sí están las cosas, pero tú debes establecer la diferencia y todo aquel que ama al Señor debe establecer una diferencia. ¿Cómo? Versículo 10, sigue, te voy a dar 2, 3 versículos. Versículo 10 le dice, tú has seguido mi doctrina. Tú has seguido, pero tú has seguido mi doctrina. Aquí aparece la doctrina. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes en este tiempo? Péguese a la doctrina, hermanos. Tenemos que pegarnos a la doctrina. No es a lo que diga fulano, sultano, el defensor del pueblo. Es lo que dice Dios en su palabra. Péguese a la doctrina. Versículo 14 le dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿En qué fuiste enseñado, mis hermanos, en todos estos años pasados? ¿No? Acá vienen los ayes y los dolores. Ay, cómo no aproveché mi curso ay, cómo no aproveché mi curso. Tarde, hermanos, tarde. Pero puedes enfilarte ahora. Pero tenemos que descansar sobre la doctrina y debemos persistir en lo que aprendimos y en lo que fuimos persuadidos por la palabra del Señor. Versos 16 y 17 agrega el apóstol Pablo, para que seas un hombre maduro y preparado para toda buena obra.
Mire qué clave es esto, mis hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, para que seas un hombre, una mujer maduro y preparado para toda buena obra. ¿Es buena obra quemar autos? ¿Es buena obra agarrarme a golpes con los policías y luego terminar, qué sé yo, maltratado, realmente maltratado, y decir en el nombre de mi familia, en el nombre de esta nación, en el nombre de mi patria, en el nombre de todos los creyentes? No, no, hermanos, esa es una imprudencia. Esa es una imprudencia. Mire cómo delinea el apóstol Pablo un momento tan crítico de moralidad resquebrajada, de espiritualidad resquebrajada, lo guía a Timoteo. Sigue mi doctrina, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste para que actúes como un hombre maduro y preparado para toda buena obra. ¿Cómo se logra esto, mis hermanos? ¿Cómo se logra? Haciendo marchas para que vean que no estoy de acuerdo con la corrupción, desfogándome en las calles con gritos, pedradas y gritos desaforados, estropeando propiedad pública o usando las redes sociales para incentivar el desorden y el caos, tocando mi cacerola cada noche. Puede tener sus virtudes quizás, pero eso no es lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice, no, Timoteo, no. Hay una manera más efectiva y acorde con la voluntad divina y con el buen testimonio cristiano. Allí tienes el consejo divino para enseñarte, ¿no? Versículo 16. Acá tienes la manera efectiva, Timoteo le dice. Acá tienes el consejo divino que te puede enseñar, que puede corregirte para que puedas ir por el buen camino, por el camino correcto, para que te pueda instruir en lo que significa una conducta justa. Entonces le dice Timoteo, madurarás y siempre estarás preparado para toda buena obra. Qué tremendos versículos para este tiempo, mis hermanos. ¿Que la iglesia no sabe qué hacer? No, otra cosa es que la iglesia no quiera regresar a las escrituras, a la sola escritura y dejarse guiar por ella. En pocas palabras, mis hermanos, no se está pidiendo cosas extrañas. Yo me sumo, me enfilo al lado del apóstol Pablo a decir lo mismo. En pocas palabras, mis hermanos, vive lo que has aprendido desde las escrituras. Vive lo que has aprendido desde las escrituras. Y te toco algunas áreas. En el área del matrimonio y la familia, hermanos, sé ejemplo de unidad familiar en este tiempo, de responsabilidad familiar. Defiende el pacto matrimonial establecido por Dios como una unidad indivisible. No es asunto de salir a gritar a las calles, con mis hijos no te metas. Hermanos, eso es más fácil. El asunto es que invierta usted tiempo en educar a sus hijos con principios firmes y sólidos de la palabra sobre su mente y corazón para que ellos tengan la capacidad de discernir el mal. Dígame qué es más sencillo hacer. En el área de la vida económica y social. Mire, en toda actividad económica y social debemos los cristianos procurar la justicia. Debemos mostrar, nuestra conducta debe ser una conducta justa, en otras palabras. Seamos ejemplos al devolver un vuelto de más que nos dieron en la bodega. Seamos ejemplo cumpliendo con el pago de nuestros impuestos. Seamos ejemplo cumpliendo con nuestras responsabilidades bancarias. Seamos ejemplo pagando lo justo a nuestros empleados. Seamos ejemplo no abusando de nuestros obreros en las fábricas. Seamos ejemplo, hermanos. Seamos ejemplo. En la vida pública, los cristianos debemos fomentar el respeto y sujeción hacia toda autoridad terrenal. Debemos ser ejemplo de intercesión por todas nuestras autoridades terrenales, entendiendo que han sido puestas por Dios, como dicen las Escrituras. Si a algún cristiano le corresponde ejercer algún cargo público, debe desempeñarlo con un claro sentido de buscar el bien de todos y un claro principio de justicia respaldado por la revelación escrita de Dios. Lo resumo en una sola frase. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Solo vivamos una vida íntegra a los ojos del mundo. En medio de toda la desesperanza del caos, vivamos solo una vida íntegra en tu universidad, en tu trabajo, en tu oficina, en tu barrio. Cuando vas a comprar la bodega, muestra integridad, compórtate como un creyente auténtico. Esto es mucho más poderoso que cualquier otro recurso. Mira nada más lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 47, el ejemplo de la iglesia del primer siglo.
Hechos 2:47 dice, y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Sabes cómo se traduce eso en otras versiones? Dice, eran estimados por todos. En otra versión dice, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Esto es más poderoso para afectar a una sociedad. Mis hermanos, ¿te dan cuenta cómo esto va contra todo lo que estamos viendo que hace la gente? Es que no hemos entendido nuestra misión como iglesia. Estamos perdiendo encima la gloria de Dios. Escudos de oro. Escudos de oro, mis hermanos, como estos principios escriturales que estamos revisando en esta mañana, han sido reemplazados por escudos de bronce. Y estos reemplazos, si no se percató usted, han ido menguando, desgastando, borrando la fe en Cristo. De tal manera que nuestra confianza, miren cómo nos ha afectado terriblemente esto, de manera que nuestra confianza ya no está en el todopoderoso Señor, sino en una vacuna anti-COVID-19. Ahí está la esperanza de muchos cristianos. De pronto nuestra confianza ya no está en Dios, quien dijo que era la puerta y que podíamos entrar y salir por ella y hallar pastos frescos, sino que mi confianza termina poniéndose en una puerta que yo mismo he fabricado y que yo mismo he abierto. De pronto nuestra confianza ya no está en el Dios maravilloso para el cual no hay nada imposible, más bien terminamos confiando en lo que nosotros podemos hacer posible. La realidad de Jehová Jireh, la siguiente vista nos va a ayudar a entender esto mejor. La realidad de Jehová Jireh, es decir, el Señor proveedor, queda borrada de nuestras mentes y de pronto yo empiezo a descansar en mi trabajo, es decir, mi nuevo Dios proveedor es mi trabajo y mi fuerza. La realidad de Jehová Sidneku, es decir, el Señor nuestra justicia, queda borrada de nuestras mentes y descansamos en el ojo por ojo y diente por diente, en nuestra propia justicia. Me golpearon, pues salgo a pedrear al que me golpeó. La realidad del Jehová, el Roí, el Dios que me ve, queda borrada de nuestras mentes y pensamos que podemos vivir como querramos porque Dios no nos ve. La realidad del Jehová Shalom, el Señor es mi paz, queda borrada de nuestras mentes y pensamos que el dinero que tengo en la billetera, en el banco, en la financiera, es quien me puede proveer de paz para mi familia. La realidad del yo soy, el que soy, el Dios que siempre está, el Dios que nunca llega retrasado, el Dios que nunca está ausente, ha sido borrada de nuestras mentes y sutilmente se ha deslizado el pensamiento de un Dios ausente, que no está cuando lo necesitamos, que no tiene el control de todo, que no puede atendernos a todos al mismo tiempo y por eso no recuerda todas las peticiones, las oraciones y las necesidades que hayamos elevado ante su trono. Hermanos míos, ¿cómo es que llegamos a estas conclusiones? Porque hemos perdido la gloria de la presencia de Dios, hemos reemplazado su gloria con vanos escudos de bronce. Qué propicio resulta ahora, mis hermanos, antes de terminar. Hace como 3 años atrás, un compositor centroamericano, Ricardo Rodríguez, compuso esta canción y sin saber que hoy día iba a resultar algo profético, diría yo, para regresarnos a la realidad de lo que acabo de expresar hace un instante, a regresarnos a ver al Jehová Jireh, al Jehová Sidneku, al Roí, al Shalom, al que yo soy, el que soy, volver nuevamente hacia Él y ver que en Él están todas nuestras posibilidades y todo lo que necesitamos y todas las soluciones están en Él. Es el gran yo soy de la eternidad, mis hermanos. Cuando la ciencia te dice que ya no hay solución a nada, cuando la ciencia te dice que no, ninguna de las vacunas va a dar resultado, cuando necesitamos un milagro, cuando las cosas imposibles pueden ser cambiadas, cuando volvemos a la fe en el Dios eterno y no olvidamos quién es Él, el Dios de lo inexplicable, aquel que abre puertas donde no hay, aquel que hace maravillas, aquel que tiene el control, aquel que se dice que es el maestro de lo imposible, por último, que cumple lo que dice y que nunca llega tarde, mis hermanos. Jamás llega tarde Dios. Nada de esto lo ha tomado desprevenido. Ahora más que nunca tenemos que regresar nuestra mente y corazón a este Dios. ¿Qué debe hacer el cristiano? Yo decía hace un instante en el Salmo 11, ¿qué ha de hacer el justo si
si los fundamentos son quebrados. Dígame si no estamos sobre una sociedad, sobre un mundo con fundamentos quebrados. ¿Qué debe hacer el justo? Dice, ¿le vas a decir a tu alma que escape, que huya? No, ahí está el Señor. Ahí está el maestro de lo imposible, que cumple lo que dice al pie de la letra, el que nunca llega tarde y siempre está presente, el gran yo soy del Eterno. Ora conmigo, mi hermano, mi hermana. Ora conmigo. Dile allí, Señor, muchas gracias por recordarte en tu palabra, por regresar mi corazón hacia ti en medio de la desesperación, del caos en el que está inmerso, las tremendas tinieblas que tenemos por delante, Señor. Pero gracias por recordarnos. Cuando todo dice que no va a funcionar, tú siempre vas a estar presente, Señor. Siempre. Y tú nunca estás ausente, y tú nunca llegas tarde, Señor. Estás aquí reinando en gloria en medio de nosotros. No nos hagas olvidar esto, por favor, Señor.